Bienvenidos, señoras y señores, un día más, ya estamos con todos ustedes aquí en nuestra particular alquería. Ese viaje en el tiempo que hacemos a través del recorrido de nuestras calles aquí en Motril, conociendo precisamente pues cada una de esas singulares historias que nos aporta la huella del tiempo. Y gracias, como siempre, a los conocimientos de don Manuel Domínguez, que siempre nos da luz precisamente a tantas y tantas anécdotas, historias y cosas interesantes que aporta nuestra historia, la historia de Motril. Hoy estamos ubicados una vez más, ya lo están viendo, en la zona de La Posta. Ya hicimos La Posta hacia abajo, hablando de esas tres ramblas fantásticas en las que se abre todo Motril y donde concretamente nacía todo en la Rambla del Cuerno. La Rambla del Cuerno, que es donde estamos precisamente ubicados en el día de hoy. Rambla del Cuerno, que venía de ahí arriba hasta La Posta prácticamente, y ya de ahí habríamos, como decimos, este triángulo invertido hacia nuestra localidad. Don Manuel Domínguez, estamos en un sitio una vez más estratégico, la Fuente de la Bola, que la encontrábamos aquí, y bueno, un sitio que tiene su gran importancia. Bueno, curiosamente estamos en la entrada de Motril, es decir, la entrada de Motril por la carretera de Granada, pero también donde partía el camino hacia los guajareños, ¿no? Es decir, el camino de los guajareños hacia las costas, las puestas de Panatá que llevaban hacia la carretera de los Guajares, y era la comunicación con el camino de los guajareños o camino de las ánimas. Y estamos en La Posta porque recibía el nombre, esta zona, recibía el nombre y se conservó hasta hace pocos años, recibía el nombre porque era el sitio donde estaba La Posta. La Posta era el lugar donde paraba la diligencia para el intercambio de caballos. Estamos prácticamente en el sitio, ¿no? Estamos en el sitio. Estamos La Posta pues prácticamente estaba en esta zona situada, en esta acera situada. Existió hasta hace muy poco, había talleres de mecánicos dentro. El edificio más o menos se había modificado, pero en términos generales se conservó hasta hace muy poco tiempo. Pero La Posta es muy antigua, es decir, porque yo me encuentro con este nombre denominando La Posta en esta calle desde el siglo XVIII. O sea, que es una calle que también una zona que también es muy antigua. Desde el siglo XVIII esto se llama La Posta. Cuando hablamos del catastro de Ensenada, por ejemplo, 1752, esto se llama La Posta. Aquí hay ya el sitio donde paraba la diligencia, que bueno, en alguna época del siglo XIX se le conoció con el nombre de la Motrileña, que hacía la comunicación entre Motril y Granada, y tenía su parada. Esta era la estación de autobuses de aquella época, claro. De aquella época. Claro, yo me refería a lo de moderno cuando llegaba la edificación. Claro, ¿no? Pero las edificaciones, esto estuvo, claro, durante el siglo XVIII Motril no llegaba mucho más arriba, es decir, que llegaba a La Posta. Después estaban los que ellos llamaban los ejidos de García de Quevedo, que sería pues toda esta zona para arriba, la carretera de Granada, y que evidentemente pues no había poblamiento ninguno, esto estaba a las afueras de Motril ya, absolutamente, aunque la calle Millán, la zona de la calle Millán ya existía también en el siglo XVIII, y curiosamente no sé por qué, porque no lo he buscado, no he encontrado la relación. Le llamaban la calle de los azulejos, o alguna casa que tenía azulejos y estaba la fachada con azulejos, cosas raras en aquella época, o habría alguna fábrica de azulejos. El caso es que se llamaba así, la calle de los azulejos, además un nombre muy bonito que ha desaparecido, ¿no? Y porque ya sabemos que la historia y el nombre de las calles son cosas muy vivas y van cambiando con el tiempo. Yo no sé por qué se llama calle Millán hoy, alguien viviría con el nombre de Millán ahí, pero fue la calle de los azulejos. Y bueno, como tú bien decías antes, el camino de Granada, del cual se hacía la carretera de Granada con la famosa Rambla del Cuerno, que venía desde Magdalite, que venía de los montes del Magdalite, del monte de los perdidos para abajo, y que es otra de las ramblas importantes de Motril, junto con la Rambla de la Bruja, de esta zona, junto a la Rambla de la Bruja y la Rambla de la Nacla, y aparecía por aquí, y entraba pues un túnel que es curiosamente yo recuerdo que lo nombraban el túnel de Roma. No sé por qué, no tengo ni idea. Estaba a la altura de donde está hoy la Confederación Hidrográfica, pero por ahí había una entrada de la Rambla
y la gente le decían el túnel de Roma. No tengo idea por qué el túnel de Roma. El caso es que la rambla del Cuerno, que tanto desastre provocó en Motril, porque por aquí es donde entraba toda la fuerza del agua, cada vez que había, cuando llegaba abajo arrastraba, pero arrastraba pues desde la calle Las Cruces, la Posta, es decir, había un desastre. Cada vez, bueno, se pudo ver, arramblando, se pudo ver, por ejemplo, en las inundaciones hay fotos de esta zona, en las inundaciones del año 45, donde se ve el desastre que provoca la rambla en esta zona, es decir, incluso en época de Escribano es cuando empieza a canalizarse e intentar quitar las inundaciones que la rambla del Cuerno provocaba. Pero es más, aquí debió haber, tampoco lo sé porque no aparecen en los datos, solamente sé que en esta zona, y posiblemente de ahí viene el nombre de calle a la Aduana, había un edificio que le decían la Aduana. No sé dónde estaba, es decir, no he conseguido situarlo, pero en esta zona, porque cuando hablan de la Posta, dice que la Posta está cercana a la aduana. Y la aduana tampoco sé qué significa, si era una aduana de azúcar, una fábrica de azúcar, si era una aduana de fielato de impuestos o algo por el estilo, pero le llamaban aduana y curiosamente desaparece después ya no hay continuación de ese nombre, pero sí se ha conservado el nombre de la calle de la Aduana. La calle Aduana, ¿no? Y claro, debió estar por aquí. Y una de estas calles, que seguramente es una de estas calles que comunicaban seguramente esta zona de la Posta con la calle de Las Cruces, le decían la calle del Horno del Cuerno. ¿Esta? Esta debió ser. Ah, esta. Esta debió ser alguna de las calles. La calle del Horno del Cuerno, que comunicaba la Posta, la zona de la Posta con la calle de Las Cruces, que hoy no existe. Y fue muy famosa también, porque el horno del Cuerno, que yo, claro, el horno del Cuerno viene de la Rambla del Cuerno. Claro, evidentemente, sí, a lo mejor viene algún horno. Claro, un horno de pan que además pertenecía a García de Quevedo, a este mismo que tenía mucha tierra por este lado, y evidentemente pues fue un horno muy famoso, porque la verdad es que a veces cuando ve los documentos hoy la calle parece música, pero ahí vivían 14 o 15 familias, es decir, la calle del Cuerno, evidentemente deberían ser casas muy pequeñas. La calle de la Rambla del Cuerno estaría prácticamente enfrentada con el camino de los guajareños, es decir, que sería seguramente, porque de la Rambla del Cuerno comunicaba al camino de los guajareños, o sea que estaríamos prácticamente enfrente, que comunicaría la calle de Las Cruces a través de la Rambla, la calle del Horno del Cuerno, por el camino de los guajareños o camino de las ánimas, porque al camino de los guajareños es el nombre popular, el oficial era Camino de las Ánimas. Ah, sí, el oficial era. El oficial era Camino de las Ánimas, y así se llamó hasta el principio del siglo XX, el Camino de las Ánimas. Y ese Camino de las Ánimas, popularmente, como los guajareños venían en mulo, atravesando los muros las cuestas de Panata y entraban a Motril por aquí, pues camino los guajareños. Pero fue el Camino de las Ánimas. De todas maneras, imagino que lo de las ánimas pues vendría seguramente por todas esas historias que también hemos escuchado. No, yo creo que más bien vendría porque la cofradía de ánimas, habíamos tenido una cofradía dedicada a las ánimas, la cofradía de ánimas debió tener tierra en esa zona, y de ahí vendría cofradía de las ánimas, que se dedicaban a acompañar pues, a los difuntos que no tenían nadie que lo acompañara, o a los penados a muerte, ¿no? Es decir, y tenía su capilla en la iglesia mayor, donde hoy está la capilla del Nazareno, allí tenía la capilla, la cofradía de ánimas. Y seguramente sería por eso, ¿no? Es decir, es que seguramente. Y esta zona no más, es decir, no más poblamiento, es decir, que no hubo más arriba ejidos de García de Quevedo, es decir, no tendría camino de Granada, no tendría mucho más poblamiento. Sí que había una venta, ya empezado el camino de Granada desde arriba, la famosa venta del Lobo, que se mantuvo bien existía ya en el siglo XVIII y la hemos conocido todavía, es decir, que todavía que los que vivimos mediados de los años 70, todavía había una zona que era la venta del Lobo, que todavía estaba por ahí. Que estamos hablando de entrada y salida de Motril, que además tiene una historia muy curiosa que algún día contaremos, la venta del Lobo. Con el tema de los bandoleros y esas historias del siglo XIX,
y la Guardia Civil y esas cosas, es historia de la venta del lobo. De las que nos algún gustan, ¿no? bandolero, uno de los bandoleros lo pillaron allí, y de la Guardia Civil del siglo XIX, que estaba uno buscadísimo por la Guardia Civil, por asaltos y ese tipo de cosas, y precisamente lo pillaron en la venta del lobo, que estaba bebiendo vino, lógicamente. Y hay una historia muy curiosa de esa... Bueno, pues la contaremos porque son historias que nos gustan. La posta, se ha conservado hasta hace muy poco, es decir, que hoy en día pues tuvo el taller de Mersor, más para abajo talleres de toqueros, hacían carrocería de camiones, pero esta zona pues estamos hablando del siglo XX. En el siglo XIX esto estaría prácticamente vacío, ¿no? Arriba no había nada. ¿Dónde estuvo la Casa de la Aduana? No lo sé. Es decir, no sé dónde estuvo la Casa de la Aduana. ¿Y qué era esa Casa de la Aduana? Hasta ahora mismo no he encontrado datos. Supongo que alguna vez me tropezaré con ellos, pero ahora mismo solo sé que en el siglo XVIII había una casa aquí que le llamaban la Casa de la Aduana y se ha conservado el nombre. Y la posta sí que aparece con muchísimos datos, evidentemente, de toda la zona de la posta, que ya se consideraba la afuera de la ciudad. Con lo cual, una zona también de mucho tránsito, sí, ¿no? Que no sea de población en sí, pero bueno, que decías que aquí había muchas casas también. Y claro, esto es la parte de la calle de las Cruces, todo el lateral derecho de la acera de las Cruces, como le decía, la acera de las Cruces, pero además había una calle intermedia, que es la calle de San Antonio, que no sé cuál es, que tampoco. Pero paralela entre Piedrabuena y Las Cruces, por ahí debía estar una calle que se llamó San Antonio, que no sé si es la calle hoy de Tejero, o por ahí. Debió haber otra calle que en los documentos de las calles aparece con ese nombre, calle de San Antonio, que yo en principio supuse que era la parte de arriba de la calle de las Cruces, pero es que encima por la parte de arriba de la calle de las Cruces no había nada en el propio siglo XX, claro. Que todavía no había nada más, que empieza a construirse, aparte de las chabolas que existían ahí, empieza a construirse a mediados del siglo XX las primeras casas en el lateral derecho de la subida a San Antonio. Bueno, pues nuestro recorrido inicia aquí. ¿Y hacia dónde nos va a llevar? Más o menos así un poquito para que vamos a entrar por la calle de las Cruces. Por las Cruces. Subimos a San Antonio, vemos un poco la historia de San Antonio y bajamos por la calle Piedrabuena hasta la calle Carreta. Hasta la calle Carreta. Pues un recorrido también precioso y con una larga historia, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de estas calles, pues es verdad que son calles muy populares, que son los barrios de Motril, y esos barrios de Motril se generan tarde, ¿no? Es decir, suponemos que la ampliación de Motril debió ser en el siglo XVII. Antes del siglo XVII no existía absolutamente nada, ¿no? Es decir, lo que hoy es la calle de las Cruces y calle Piedrabuena, eso no existía absolutamente nada. Es muy curioso, pero la historia nos muestra que es una ciudad muy pequeña, que con el paso del tiempo se va ampliando y con éxito, ¿no? Es decir, una ampliación. Pero sigue habiendo muchas diferencias centro-barrio, ¿no? Es decir, que eso se nota mucho, sobre todo en las urbanizaciones, en el modelo de construcción y todo este tipo de cosas, ¿no? Es decir, que se ve. Y la calle de las Cruces, la calle de las Cruces de San Antonio, que es como se llama. ¿Ese es el nombre completo? Ese es el nombre completo, la calle de las Cruces de San Antonio. Tiene su razón de ser, pero antes de la calle de las Cruces de San Antonio no sé cómo se llamaba. San Antonio, ahora la veremos, San Antonio es del siglo XVII, es decir, la ermita de San Antonio es del siglo XVII, San Antonio de Padua es del siglo XVII, con lo cual antes del siglo XVII o aquí no existía nada, porque no tengo datos de cómo se llama la subida desde la posta hacia arriba, nada más que dicen que es el camino que lleva a los ejidos de Quevedo, ya está, eso debió ser. Es lo único que... Eso es lo único, es decir, que por aquí arriba serían árboles, seguramente secanos, seguramente almendros, como lo hemos conocido, porque prácticamente esa zona de ahí se mantuvo más para arriba de la calle de las Cruces todavía, la calle ancha es de los años 60, no antes, no anterior. Y sí que es verdad que
la calle de las Cruces sí que hay datos, pues a partir del finales del siglo XVII, es cuando empieza a llamarse calle de las Cruces de San Antonio. Sencillamente una de las calles más populares, que además todavía tiene una de las vistas más bonitas de Motril sobre el Cerro Gordo. Sí, porque abre hacia arriba y es quizás mucho más bonita de abajo hacia arriba, verla abajo hacia arriba. Hoy las grandes edificaciones han tapado un poco la imagen, ¿no? Desde la Fuente de la Bola, que estaba aquí, Fuente de la Bola, que no es ninguna tontería, hoy no existe, se debía haber conservado como monumento. Claro. Es decir, hoy no se derribó, pero era una fuente muy curiosa porque era una de las fuentes para dar agua a los barrios que no tenía. Y este barrio no tenía agua, agua corriente. Esto se pone... Que no era una fuente decorativa. No era fuente decorativa, era una fuente donde la gente tomaba agua para sus casas, porque las tomas de agua para la calle de las Cruces, todas estas calles de las Cruces se hace en los años 50, 60, a principios de los 60. O sea que tenía con razón de ser. Y la Fuente de la Bola pues fue famosa, estuvo mucho tiempo también medio abandonada. Ya cuando se introduce el agua en Motril, ya en época de Escribano, se hace por encima del hospital, y la toma de agua hacia Motril y tal ya desaparece, y estuvo mucho tiempo abandonada. La verdad es que hubiera sido curioso conservarla en su sitio, ¿no? Claro. Porque no es que fuera una gran cosa, pero en Motril tenemos pocas cosas y hubiera sido bonito. Era lo que teníamos, conservarlo. Y además, para pasar desde la Posta a la calle de las Cruces había un puente. Porque la Rambla del Cuerno, que ya se metía aquí hacia la Rambla Capuchino, entraba por debajo de un puente. Creo que había, ¿no? Una foto donde se veía un poco... Sí, pero yo recuerdo el puente más grande, incluso el puente con barandillas de hierro y esas cosas, cuando subíamos por esta calle para ir al instituto en los primeros de los 60, el año 65, para ir al instituto Julio Rodríguez, ¿no? Me acuerdo perfectamente, el puente medio en ruinas, la Rambla pasaba por debajo y algunos niños se colgaban de los hierros, de las barandillas, se colgaban de las barandillas del puente. Pero ese puente, el puente, además es muy famoso. Hay muchas historias sobre este puente por los espantos famosos. También, ¿no? Historias, ¿sí? ¿No? Había algunos espantos que se colocaban aquí en este puente, y cuando alguien venía de noche del trabajo le decía, no, por aquí no se pasa, y había que dar toda la vuelta, porque por aquí no se pasaba. ¿No? Sí, era el puente de los espantos, yo lo diría por el puente de los espantos. El puente de los espantos, ya sabemos que los espantos eran algunos guardaespaldas de ciertas personas que impedían el paso para que no se supiera dónde andaban zuefes, ¿no? Claro. Había que aprovechar toda la historia para llevártela a tu terreno. Claro, y algunos, entre ellos, una noche mi tío, que vivía aquí en la calle de las Cruces, mi tío Antonio, vino aquí se encontró con el espanto, y le dio espanto. Y vivía aquí en la calle de las Cruces, por aquí no se pasa, y tuvo que dar toda la vuelta por la calle de Piedrabuena para ir a su casa. Así que, era muy típico. Y esta calle hay algunas fotos de esta calle de principio del siglo XX. Nada que ver con lo que hoy, ¿eh? ¿Y por qué se llama Cruces de San Antonio? Por una razón muy sencilla. Había cruces, había en la lateral derecho, subiendo en el lateral izquierdo, había hornacinas con un Vía Crucis pintado en la hornacina hasta San Antonio. Era el famoso Vía Crucis de San Antonio, que recorría pues prácticamente la calle. En la última de las hornacinas había varias, ¿no? Sí, había varias. Había hornacinas para un Vía Crucis. No recuerdo cuántas cruces son necesarias el Vía Crucis, pero es el Vía Crucis de San Antonio. Y por eso se llama calle de las Cruces, de San Antonio. Las Cruces de San Antonio. Las Cruces, ¿no? Claro, la calle de las Cruces. Había ubicadas varias, claro, donde la gente, curiosamente, donde contaban, por esta calle donde contaban las leyendas. Estamos hablando de que la ermita es siglo XVII. Sí, la ermita del siglo XVII. Pero en esta calle contaban que la procesión de ánimas que yo he contado alguna vez de las leyendas motrileñas bajaba por esta calle, subía por la calle Piedrabuena y bajaba por esta calle haciendo el famoso Vía Crucis de San Antonio, pero lo normal es que la gente lo hiciera al revés. Claro. Era de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, ¿no? Pero las ánimas, según la leyenda, bajaban haciendo el Vía Crucis hacia abajo, ¿no?
El caso es que yo recuerdo, y hay algunas fotos, de algunas de las hornacinas de esta calle con las cruces pintadas, ¿no? Eran cruces pintadas en marrón, era una hornacina, una pared pintada, no eran pintadas, por lo menos la que se conservó era las cruces. Y esta calle fue una calle muy popular, estas son calles muy populares, que terminaba justo en la esquina de Piedrabuena. Esta calle no iba más arriba de Piedrabuena, de la esquina de la calle Piedrabuena, más para arriba de la calle Piedrabuena no había nada. Ya no había nada, claro. Nada más que la ermita, y la ermita estaba considerada que estaba a las afueras de Motril, absolutamente a las afueras de Motril. Era ermita sitio de excursión, ermita San Antonio y San Nicolás sitio de excursión de los motrileños. La Nacla. Era el peregrinaje, ¿no? Sí. O sea, era San Antonio, San Nicolás y la Nacla. Claro. El sitio Claro, del recreo de los motrileños. Y bueno, yo también lo conocía, sí, lo conocimos en los años 60. Yo recuerdo que más arriba de la esquina de Piedrabuena había prácticamente casi nada. Ya se construyeron algunas casas en el lateral izquierdo de subiendo a San Antonio. Y había, pero no había prácticamente nada. Cuando se construye el Instituto Julio Rodríguez, pues el Instituto Julio Rodríguez estaba en mitad del campo, es decir, no había. Y ya digo que esta calle, pues fue, además, esta calle hubo alguna casa de blanqueo de azúcar y fue una de las calles pues, más populares de Motril, es decir. Pero se transformó muy lentamente, ¿no? Incluso es famosa también porque en el lateral de izquierdo subiendo hubo un refugio muy importante en la Guerra Civil. ¿Un refugio? Sí, de la Guerra Civil, que tampoco sé dónde está, y vamos, que yo lo sé dónde está, pero que se derribó, se quitó en su momento para el refugio el famoso refugio de la Guerra Civil. Y la calle de las Cruces pues tiene una historia larguísima, ¿no? Es decir, la historia de la calle de las Cruces de San Antonio, seguramente el nombre a partir del último tercio del siglo XVII, cuando los portugueses de Motril, algunos vecinos portugueses de Motril deciden pedirle al ayuntamiento que les permita construir una ermita en el camino de Granada. Claro. Porque casi todas las ermitas, como San Antonio o la antigua San Sebastián y tal, se construían a la afuera, es decir, a la salida de las ciudades, ¿no? Era como especie de faros vocacionales, ¿no? Y San Antonio se construye al final de esta calle, famosa romería de San Antonio, donde evidentemente decían que San Antonio, las mujeres solteras le iban a pedir el novio a San Antonio de Padua, que es una tradición. Curiosamente San Antonio de Padua lleva un nombre italiano, ¿no? Padua, ciudad de Padua en Italia, claro, pero era un santo con mucha devoción en Portugal. Por eso que los vecinos portugueses, seguramente de Motril, construyen esta ermita, que está terminada de construir a finales del siglo XVII. Y se ha conservado bastante bien, a pesar de que durante la guerra se quemó, ¿no? Después tardaron en restaurarla, pero la última restauración ha sido buena. Bueno, pues Manolo, si te parece, como el tiempo se nos va acabando, vamos a despedir aquí esta primera parte de este recorrido fantástico que estamos haciendo en el día de hoy, que hemos empezado en La Posta, en la conocidísima zona de La Posta, en la zona de entrada y de salida de Motril. Fíjate qué importancia tiene la zona que estamos haciendo, cómo ha ido creciendo. Hemos conocido esa Fuente de la Bola, esa Rambla del Cuerno, hemos conocido el Horno del Cuerno, esa transversal que daba salida a aquella parte. Estamos conociendo ahora la calle de las Cruces y concretamente todo de dónde viene el nombre, ¿no? de las Cruces de San Antonio, pues porque a lo largo de toda esta calle tan importante también para los motrileños, y que muchos no sabíamos el porqué de la calle de las Cruces, bueno, pues tenía diferentes hornacinas, ¿no? De cruces pintadas, como tú bien has dicho, bueno, pues para hacer todo el Vía Crucis, ¿no? Nunca mejor dicho. Y bueno, de aquí camino a San Antonio, es nuestro próximo recorrido, nuestro próximo programa. Después daremos la vuelta hacia Piedrabuena y calle Carretas. Sigan con nosotros aquí en la Alquería, seguimos conociendo Motril, seguimos conociendo nuestra historia, seguimos conociendo de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Gracias por estar con nosotros, seguimos con la Alquería, encuentros con Motril.